Hay silencios que pesan más que el viento. En aquella granja perdida entre montañas y caminos sin nombre, un niño aprendió a vivir con ellos. Nadie sabía de su existencia. No había risas, ni voces, ni canciones de cuna. Solo el sonido del agua golpeando el viejo pozo y el crujir de las maderas que el tiempo ya había reclamado. Se llamaba Samuel. Tenía apenas 10 años y desde que recordaba, su mundo cabía dentro de esos campos secos y de aquel cielo inmenso. Decían en el pueblo, los pocos que aún se atrevían a hablar de la granja, que allí había quedado el hijo de una mujer que desapareció una noche de invierno. Nadie volvió a verla, y nadie volvió por él. Pero Samuel sobrevivía, con la mirada de quien ya conoció el abandono y la inocencia de quien aún espera que alguien toque la puerta. Hasta que un día, alguien lo hizo. Una mujer anciana, envuelta en un chal verde musgo y con los ojos llenos de memoria, llegó con una cesta de pan y una historia que cambiaría su vida para siempre. Porque en esa granja remota, olvidada por el tiempo, un niño huérfano estaba a punto de descubrir que la soledad no siempre es el final de la historia, sino a veces el principio de un milagro. La mañana comenzaba siempre igual. Samuel abría los ojos cuando el frío de la madrugada aún mordía las paredes de madera. No había reloj en la casa, pero su cuerpo sabía cuándo era hora de levantarse. La luz grisácea que se colaba por la ventana rota de la cocina era su única señal. Se incorporaba despacio, envuelto en una manta deshilachada que alguna vez fue azul. Sus pies descalzos tocaban el suelo de tierra compactada, y el aire helado le erizaba la piel. No se quejaba. Nunca lo hacía. Había aprendido con los años que quejarse en voz alta era perder el aliento en el vacío. Se ponía la misma camisa de franela remendada, los mismos pantalones de trabajo que le quedaban cortos en los tobillos. Luego caminaba hacia la cocina, donde el fuego de la noche anterior ya se había consumido por completo. Encendía la estufa de leña con gestos mecánicos, precisos. Sabía dónde estaban las astillas secas, cómo apilar los troncos para que el fuego prendiera rápido. Lo había hecho 1000 veces, tal vez más. Mientras el agua hervía en una olla oxidada, Samuel se asomaba a la ventana. Desde allí podía ver el campo abierto, la tierra agrietada que no daba cosechas desde hacía años, y al fondo, como un testigo mudo de su existencia, el viejo pozo de piedra. El pozo era lo único que parecía vivo en esa granja. Su agua era fría y clara, y nunca se secaba. Samuel bajaba el cubo todas las mañanas, escuchaba el golpe sordo contra el agua, y luego tiraba de la cuerda con fuerza hasta que el balde emergía lleno, goteando sobre las piedras musgosas. A veces, mientras tiraba de la cuerda, Samuel imaginaba que alguien vivía en el fondo del pozo. Alguien que lo miraba desde abajo, en silencio, esperando. Era una idea tonta, lo sabía. Pero en la soledad, hasta las ideas tontas se vuelven compañía. El tío Esteban había sido el último en irse. Samuel apenas lo recordaba con claridad. Un hombre callado, de manos ásperas y mirada esquiva, que llegaba cada tanto con provisiones y se iba antes del anochecer. Nunca le hablaba mucho, nunca lo abrazaba, pero al menos venía, hasta que dejó de hacerlo. Samuel tenía 7 años cuando el tío Esteban dejó de aparecer. Al principio, el niño esperaba. Se sentaba en el porche cada tarde, con la mirada fija en el camino de tierra que llevaba al pueblo. Esperaba ver la figura encorvada del tío subiendo la colina, con su sombrero raído y su bolsa de tela al hombro. Pero pasaron los días, y las semanas, y los meses, y Samuel comprendió, sin que nadie se lo dijera, que estaba solo. Aprendió entonces a cuidar de sí mismo, a racionar la harina que quedaba en los barriles del sótano, a recoger los huevos de las pocas gallinas que aún vagaban por el patio, a no gastar leña de más, a no llorar cuando el miedo llegaba en las noches, porque el miedo llegaba, siempre llegaba. En las noches sin luna, cuando el viento golpeaba las contraventanas y los árboles gemían como almas en pena, Samuel se acurrucaba bajo la manta y cerraba los ojos con fuerza.
Se repetía a sí mismo que no había nada allá afuera, que la granja era segura, que mañana volvería a salir el sol. Y siempre salía. Pero la soledad, esa no se iba. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Samuel lo sintió antes de verlo. Estaba junto al pozo, llenando el cubo de agua, cuando escuchó un sonido extraño, un crujido suave, rítmico, como el de unas pisadas sobre tierra seca. Se quedó inmóvil, con las manos aún aferradas a la cuerda. El sonido se acercaba. Alguien estaba subiendo por el camino. El corazón de Samuel comenzó a latir más rápido. No era miedo exactamente, era algo más complejo, una mezcla de esperanza y alarma, de curiosidad y desconfianza. Dejó caer el cubo dentro del pozo y caminó despacio hacia el frente de la casa. Y entonces la vio. Una mujer anciana, envuelta en un chal verde musgo que le cubría los hombros y parte de la cabeza. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera tallada. En su otra mano llevaba una cesta cubierta con un paño blanco. Samuel se quedó paralizado en el porche, observándola. La mujer levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Eran ojos color miel, cálidos y profundos, llenos de algo que Samuel no sabía nombrar. Algo parecido a la tristeza, pero también a la ternura. La mujer sonrió. Apenas un gesto, una curva leve en los labios, pero suficiente para que Samuel sintiera algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que nadie le sonreía. «Buenos días, niño», dijo la mujer con una voz suave, casi quebrada por la edad. Samuel no respondió. No sabía qué decir. No estaba acostumbrado a las palabras. La mujer subió los escalones del porche con cuidado, sin dejar de mirarlo. Cuando llegó a su altura, dejó la cesta en el suelo y se quitó el chal de la cabeza. Su cabello gris medio suelto brillaba bajo la luz fría de la mañana. «Traje pan», dijo ella señalando la cesta. «Y un poco de leche. Pensé que tal vez tendrías hambre». Samuel miró la cesta, luego a la mujer, luego otra vez la cesta. «¿Por qué?», preguntó al fin, con voz ronca por el desuso. La mujer parpadeó, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Luego sonrió de nuevo, esta vez con los ojos brillantes. «Porque todos necesitamos que alguien nos traiga pan de vez en cuando», respondió ella, con una suavidad que dolía. Samuel no supo qué decir. Bajó la mirada, sintiendo algo caliente y extraño subiendo por su garganta. La mujer se inclinó despacio, tomó la cesta y la dejó junto a la puerta. «Volveré mañana», dijo ella, antes de darse la vuelta, y sin esperar respuesta, comenzó a bajar los escalones. Samuel la observó alejarse por el camino, su figura envuelta en el chal verde musgo, su bastón golpeando suavemente la tierra. Cuando la mujer desapareció tras la colina, Samuel entró a la casa y destapó la cesta. Dentro había 3 panes redondos, aún tibios, y una botella de leche fresca. Y por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió algo parecido a la esperanza. Porque tal vez, solo tal vez, la soledad no era eterna. Tal vez alguien había venido a rescatarlo del silencio. Si alguna vez has sentido que nadie te ve, que nadie recuerda tu nombre, esta historia es para ti, porque a veces cuando menos lo esperamos, alguien toca la puerta y todo cambia. Suscríbete y acompaña a Samuel en este viaje, porque las historias que más nos transforman son las que nacen del silencio. La mujer volvió al día siguiente, y al otro, y al otro, siempre a la misma hora cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra fría, siempre con la misma cesta cubierta con un paño blanco, siempre con esa sonrisa suave que parecía contener 1000 historias no contadas. Samuel la esperaba desde la ventana de la cocina. No lo admitía en voz alta, pero cada mañana se levantaba un poco más temprano. Encendía el fuego con más cuidado. Se lavaba la cara en el agua helada del pozo. Se peinaba el cabello con los dedos, aunque nadie se lo había enseñado, y esperaba el sonido de las pisadas sobre la tierra seca, el golpe suave del bastón contra las piedras del camino, la silueta envuelta en el chal verde musgo apareciendo tras la colina. Cuando la veía llegar, algo dentro de él se encendía, como una chispa pequeña, frágil, pero real.
La mujer nunca entraba sin permiso. Se quedaba en el porche, dejaba la cesta junto a la puerta y esperaba. A veces Samuel abría de inmediato. Otras veces tardaba un poco más, observándola desde la ventana, tratando de entender quién era ella y por qué había venido. Pero siempre abría, porque aunque no lo dijera, aunque no supiera cómo expresarlo, Samuel había comenzado a necesitar esas visitas. La primera vez que la mujer entró a la casa fue en la quinta visita. Ese día hacía más frío que de costumbre. El viento soplaba con furia y las nubes grises amenazaban con nieve. Samuel había encendido el fuego temprano, pero la cocina seguía helada. Cuando la mujer llegó traía más que pan. Traía una manta gruesa de lana, doblada con cuidado dentro de la cesta. «Hace mucho frío para un niño solo», dijo ella, con voz suave pero firme. «¿Puedo entrar?» Samuel dudó. Nadie había entrado a esa casa desde que el tío Esteban se fue. Nadie excepto él. Pero algo en la mirada de la mujer lo hizo asentir. Ella entró despacio, mirando a su alrededor con una expresión extraña. No era curiosidad, era algo más profundo, algo parecido al reconocimiento. Sus ojos se detuvieron en la mesa de madera gastada, en la estufa de leña, en la ventana rota que Samuel había cubierto con cartón, en las paredes desnudas, sin cuadros ni recuerdos. La mujer cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí. Luego los abrió y sonrió. «Esta casa», comenzó a decir, pero se detuvo. Samuel la miraba, esperando. «Esta casa tiene buena luz», terminó ella señalando la ventana. «Incluso en los días grises». Se acercó a la estufa y extendió las manos hacia el fuego. «¿Vives solo aquí?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Samuel asintió. «¿Desde cuándo?». El niño se encogió de hombros. «Desde siempre», respondió con voz baja. «O al menos, desde que recuerdo». La mujer lo miró con esos ojos color miel que parecían ver más allá de las palabras. «¿Y no tienes miedo?». Samuel pensó en las noches oscuras, en el viento que gemía entre los árboles, en el silencio que a veces era tan fuerte que dolía. «A veces», admitió, «pero ya me acostumbré». La mujer asintió despacio, como si entendiera perfectamente lo que esas palabras significaban. «El miedo no es malo, niño», dijo ella. «El miedo solo nos recuerda que seguimos vivos». Se quedaron en silencio un momento, los dos mirando el fuego. Luego la mujer sacó de la cesta un pequeño libro de tapa dura, gastado por el tiempo. «Traje esto para ti», dijo extendiéndolo hacia Samuel. «Pensé que tal vez te gustaría leer». Samuel tomó el libro con cuidado, como si fuera algo sagrado. Pasó los dedos por la portada, sintiendo las letras grabadas en relieve. «No sé leer muy bien», admitió con vergüenza. La mujer sonrió. «Entonces aprenderás. Yo te enseñaré». Y así comenzó algo nuevo. Cada mañana, después de dejar el pan, la mujer se quedaba un rato más. Se sentaban junto al fuego y ella abría el libro. Al principio leía en voz alta, despacio, señalando cada palabra con el dedo. Samuel escuchaba, fascinado, tratando de conectar los sonidos con las letras. Eran historias sencillas, fábulas de animales, cuentos de viajeros y caminos, relatos de niños que encontraban tesoros escondidos o aprendían lecciones valiosas. Pero para Samuel, cada historia era un mundo nuevo. La mujer leía con una voz suave y cadenciosa, llena de calidez. A veces hacía pausas, miraba a Samuel y le preguntaba qué pensaba que iba a pasar después. El niño respondía con timidez al principio, pero poco a poco fue soltándose. «¿Por qué el niño del cuento no volvió a su casa?», preguntó Samuel un día, después de escuchar una historia sobre un viajero perdido. La mujer cerró el libro despacio y lo miró. «Porque a veces», dijo ella, «no sabemos dónde está nuestro hogar hasta que alguien nos lo muestra». Samuel frunció el ceño, tratando de entender. «¿Y si nadie te lo muestra?». La mujer sonrió con tristeza. «Entonces lo buscas tú mismo, o lo construyes».
Los hogares no siempre son lugares, niño. A veces son personas. Samuel no respondió, pero guardó esas palabras en algún lugar profundo de su pecho. Con el paso de los días, la mujer comenzó a traer más cosas. Un suéter de lana gruesa, un poco grande pero abrigador, un par de botas usadas pero firmes, una caja de lápices de colores y un cuaderno en blanco. «Para que escribas», dijo ella. «O dibujes, lo que quieras». Samuel nunca había tenido lápices de colores. Los miraba como si fueran joyas. Una tarde, mientras la mujer preparaba té en la cocina, Samuel se sentó en el suelo con el cuaderno y comenzó a dibujar. No sabía muy bien qué hacer, así que dibujó lo único que conocía: la granja, la casa, el pozo, el camino. Y en el camino dibujó una figura pequeña con un chal verde. Cuando la mujer vio el dibujo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo sonrió y pasó la mano suavemente por el cabello de Samuel. «Es hermoso», dijo con voz quebrada. Samuel sintió algo cálido en el pecho, algo que no sabía nombrar pero que se parecía mucho a la felicidad. Una mañana, después de varias semanas de visitas, Samuel se atrevió a hacer la pregunta que llevaba días rondando en su mente. «¿Por qué vienes?», preguntó mientras la mujer acomodaba la manta sobre sus hombros. Ella se detuvo. Sus manos quedaron suspendidas en el aire por un segundo. Luego las bajó despacio y se sentó frente a él. «Porque conozco esta casa», dijo al fin con voz suave, «y porque conocí a tu madre». Samuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Conociste a mi madre?». La mujer asintió con los ojos brillantes. «Sí, la conocí hace mucho tiempo. Era una mujer muy valiente y muy hermosa». Samuel la miraba con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo fuerte. «¿Dónde está?», preguntó, aunque sabía, en el fondo, que la respuesta sería dolorosa. La mujer tragó saliva, bajó la mirada hacia sus manos, arrugadas y llenas de vida. «Ya no está aquí, niño», dijo con voz temblorosa. «Se fue hace mucho tiempo, en una noche de invierno». Samuel sintió algo rompiéndose dentro de él, pero al mismo tiempo algo se estaba uniendo, como si una parte de su historia, perdida en la niebla, estuviera comenzando a tomar forma. «¿Por qué se fue?», preguntó con voz pequeña. La mujer levantó la mirada y lo observó con ternura infinita. «Porque a veces la vida nos lleva por caminos que no elegimos», respondió. «Pero antes de irse, me pidió que cuidara de ti». Samuel parpadeó confundido. «¿Por qué tardaste tanto?». La pregunta salió sin filtro, cargada de años de soledad. La mujer cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Porque no sabía dónde estabas», susurró. «Busqué durante años, pregunté en pueblos, en caminos, en iglesias, hasta que alguien en el mercado mencionó esta granja. Y cuando llegué y te vi, supe que eras tú». Samuel no dijo nada. No sabía qué decir. La mujer extendió la mano y tomó la suya, pequeña y fría. «Perdóname por haber tardado tanto», dijo con voz rota, «pero ahora estoy aquí y no voy a irme». Samuel sintió las lágrimas subiendo por su garganta. No las contuvo. Por primera vez en años, dejó que fluyeran, y mientras lloraba, la mujer lo abrazó, lo envolvió en su chal verde musgo, en su calor, en su ternura. Y Samuel, por primera vez en su vida, sintió que alguien lo sostenía, que alguien lo veía, que no estaba solo. Pero aún había algo que la mujer no le había dicho, algo que Samuel aún no sabía. Y ese secreto, escondido en el fondo del pozo y en las cartas olvidadas, estaba a punto de cambiar todo. El invierno se había instalado sobre la granja con toda su fuerza. Las mañanas amanecían cubiertas de escarcha. Los árboles desnudos se recortaban contra un cielo blanco y frío. El viento soplaba con un silbido agudo que se colaba por las rendijas de las paredes. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. Ahora había fuego constante en la estufa. Había mantas gruesas sobre la cama de Samuel. Había pan fresco cada mañana. Y sobre todo, había compañía. La mujer,
Samuel aún no sabía su nombre, y ella no lo había ofrecido. Venía todos los días sin falta. A veces se quedaba solo una hora. Otras veces, cuando el frío era demasiado intenso, se quedaba hasta la tarde. Le enseñaba a leer con más fluidez. Le contaba historias de lugares lejanos. Le mostraba cómo remendar su ropa, cómo preparar una sopa con lo poco que había, cómo hacer que una casa vacía se sintiera un poco más como un hogar. Y Samuel, que había pasado años sin hablar más que lo necesario, comenzó a encontrar su voz. Le hacía preguntas, pequeñas al principio, grandes después. Preguntaba sobre su madre, sobre cómo era, qué le gustaba, si tenía sus mismos ojos. La mujer respondía con cuidado, eligiendo cada palabra como si fueran semillas que plantaba en el corazón del niño. «Tenía tu misma mirada», decía ella, seria, pero llena de luz cuando sonreía. «¿Y por qué se fue?», preguntaba Samuel una y otra vez, buscando respuestas que la mujer aún no le daba completas. «Porque a veces el mundo es difícil para las mujeres solas», respondía ella, con una tristeza antigua. «Y porque quería protegerte». Pero Samuel sentía que había más. Que algo faltaba en esas respuestas, y tenía razón. Fue en una tarde de nieve cuando todo comenzó a cambiar. Samuel había salido a buscar leña del cobertizo. El viento soplaba con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. Se cubrió la cara con la bufanda que la mujer le había traído y caminó con dificultad hacia el viejo cobertizo que estaba detrás de la casa. Cuando llegó, notó que la puerta estaba entreabierta, golpeando contra el marco con cada ráfaga de viento. Extraño. Él siempre la cerraba bien. Empujó la puerta con el hombro y entró. Dentro, todo estaba oscuro y olía a madera húmeda. Había troncos apilados contra la pared, herramientas oxidadas colgando de clavos, cajas viejas cubiertas de polvo. Samuel tomó algunos troncos y estaba a punto de salir cuando algo llamó su atención. En el rincón del fondo, medio escondida detrás de unas cajas, había una lata de metal, vieja, abollada, con manchas de óxido. Normalmente no le habría prestado atención. Pero algo en ella le resultó familiar, como si la hubiera visto antes, en algún sueño olvidado. Dejó la leña en el suelo y se acercó. La lata estaba cerrada con una tapa que chirrió al abrirse. Dentro había algo envuelto en un trapo de tela. Samuel lo sacó con cuidado. Era un paquete pequeño, atado con un cordel desgastado. Lo desenvolvió despacio, con las manos temblando por el frío y por algo más. Dentro había cartas, 3 sobres amarillentos, con bordes doblados y manchas de humedad. Ninguno tenía estampilla, ninguno había sido enviado. Samuel abrió el primero con manos torpes. La letra era delicada, inclinada, escrita con tinta azul que se había desvanecido con el tiempo. «Mi niño, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te abandoné por falta de amor. Te dejé porque no tenía otra opción, porque el mundo que yo conocía no tenía lugar para nosotros dos. Pero esta granja sí. Esta casa tiene raíces profundas. Fue el hogar de mi madre y de su madre antes que ella. Aquí estarás a salvo. Aquí podrás crecer lejos del juicio, lejos del dolor. Perdóname por no poder quedarme. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Siempre fuiste mi luz. No lo olvides». No estaba firmada, pero Samuel supo, con una certeza que le atravesó el pecho, que esa letra era de su madre. Se quedó inmóvil, con la carta temblando en sus manos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Cayeron sobre el papel, mezclándose con las manchas antiguas de otras lágrimas que alguna vez también habían mojado esas palabras. Abrió la segunda carta. «A quien encuentre a mi hijo, por favor, cuídenlo. No tiene la culpa de mis errores. Es un niño bueno, sensible, con un corazón demasiado grande para este mundo cruel. Si pueden, díganle que lo amé, que cada decisión que tomé fue para protegerlo. Y si algún día preguntan por mí, díganle que no me busque, que siga adelante. Que construya una vida nueva, que sea feliz». Samuel cerró los ojos.
El dolor en su pecho era tan intenso que apenas podía respirar. Pero abrió la tercera carta. Esta era diferente, más corta, y la letra temblaba, como si hubiera sido escrita con prisa o con miedo. Mamá, sé que nunca me perdonarás. Sé que te decepcioné, pero él está a salvo. Lo dejé en la granja, como tú siempre dijiste que debía hacer si algo salía mal. Cuídalo por mí, aunque me odies, aunque no quieras volver a verme. Cuídalo, por favor. Samuel dejó caer las cartas. Sus manos temblaban. Su respiración era rápida, entrecortada. Su madre había escrito a alguien, a una mujer, a su propia madre, a la mujer del chal verde musgo. Salió del cobertizo corriendo, con las cartas apretadas contra su pecho. La nieve caía con fuerza, pero no le importaba. Tropezó, se levantó, siguió corriendo hacia la casa. Cuando entró, la mujer estaba junto al fuego, preparando té. Al verlo entrar empapado, con la cara roja por el frío y los ojos llenos de lágrimas, dejó caer la taza. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose rápido. Samuel extendió las cartas hacia ella, sin decir palabra. La mujer las miró, y su rostro cambió. El color abandonó sus mejillas. Sus manos comenzaron a temblar. Se llevó una mano a la boca, como si quisiera contener un grito. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz quebrada. «En el cobertizo», respondió Samuel, con voz ronca. Estaban escondidas en una lata. La mujer tomó las cartas con manos temblorosas, las abrió, las leyó, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se dejó caer en una silla, cubriendo su rostro con las manos. Samuel la observaba, sin saber qué hacer. El miedo y la confusión se mezclaban en su pecho. «¿Quién eres tú?», preguntó al fin, con voz temblorosa. «¿Por qué mi madre te escribió?». La mujer levantó el rostro. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, la respiración agitada. «Porque soy su madre», susurró. «Soy tu abuela, Samuel». El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel la miraba sin poder procesar las palabras. «¿Mi abuela?», la mujer asintió, con el rostro destrozado por el dolor. «Sí, tu abuela, y la mujer más cobarde que jamás haya existido». Samuel dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». La mujer cerró los ojos, apretando las cartas contra su pecho. «Porque tenía miedo», respondió con voz rota. «Miedo de que me odiaras, miedo de que no me perdonaras por no haber estado allí cuando tu madre te necesitaba, por no haber estado allí cuando tú me necesitabas». Se levantó despacio, acercándose a Samuel con pasos vacilantes. «Cuando tu madre se fue, yo la rechacé», confesó con la voz temblando. «Estaba enojada, decepcionada. Le dije cosas terribles, y cuando desapareció, cuando supe que había muerto sola en aquella noche de invierno, no me lo perdoné. Busqué por todas partes, pregunté a todo el mundo, pero nadie sabía dónde estabas». Las lágrimas caían sin control por su rostro. Hasta que hace unos meses, alguien en el mercado mencionó esta granja, mencionó a un niño que vivía solo aquí, y supe que eras tú. Samuel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Y por qué no me lo dijiste cuando llegaste?». La mujer lo miró con una tristeza infinita. «Porque no sabía si tenía derecho, porque fracasé como madre, y tenía miedo de fallarte a ti también». Samuel no supo qué decir. Parte de él quería gritar, parte de él quería correr, parte de él quería abrazarla y no soltarla nunca. Necesito estar solo», dijo al fin, con voz temblorosa. La mujer asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo entiendo», susurró. «Pero por favor, no me pidas que me vaya para siempre, por favor». Samuel no respondió. Subió las escaleras hacia su cuarto y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama, con las cartas de su madre en las manos, y por primera vez en su vida lloró no solo por lo que había perdido, sino por todo lo que acababa de descubrir, porque ahora sabía la verdad,
y la verdad dolía, pero también sanaba. Afuera, la nieve seguía cayendo. Y en la cocina, una abuela lloraba en silencio, aferrándose al chal verde musgo que alguna vez perteneció a su hija, preguntándose si aún había tiempo para reparar lo que el pasado había roto. Las verdades más difíciles son las que hemos estado esperando toda la vida, y cuando llegan, no siempre sabemos si abrazarlas o huir de ellas. ¿Te has quedado sin palabras alguna vez frente a una revelación que cambia todo? Cuéntanos en los comentarios. A veces, compartir alivia el peso del silencio. Los días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Samuel. La mujer, su abuela, aunque aún le costaba llamarla así, seguía viniendo cada mañana. Pero algo había cambiado entre ellos. Había una tensión invisible, un silencio incómodo que no existía antes. Samuel no sabía cómo actuar, no sabía qué decir, no sabía si tenía derecho a estar enojado, triste o aliviado. Así que hacía lo único que sabía hacer, guardar silencio. La abuela tampoco presionaba. Dejaba el pan en la cocina, se sentaba junto al fuego y esperaba. A veces leía en voz baja, otras veces solo miraba las llamas, con los ojos perdidos en recuerdos que Samuel no conocía, pero siempre estaba allí. Y Samuel, aunque no lo dijera, comenzó a darse cuenta de algo importante. Ella no se iba. A pesar del rechazo, a pesar del silencio, a pesar de todo, seguía viniendo. Fue en la tercera noche después de la revelación cuando todo cambió de nuevo. Samuel estaba en su cuarto, mirando por la ventana hacia la oscuridad. La nieve había dejado de caer, pero el frío era tan intenso que el vidrio estaba cubierto de escarcha por dentro. Escuchó un ruido abajo, un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Se levantó rápido con el corazón latiendo fuerte. Bajó las escaleras despacio, con cuidado de no hacer ruido. La casa estaba en penumbras, iluminada apenas por las brasas moribundas del fuego, y entonces la vio. La abuela estaba en el suelo, junto a la estufa. Había tratado de levantarse apoyándose en una silla, pero sus piernas no la sostenían. Tenía el rostro pálido, cubierto de sudor, y respiraba con dificultad. ¡Abuela!, gritó Samuel corriendo hacia ella. Fue la primera vez que usó esa palabra. La mujer levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos brillaban con fiebre. «Estoy bien. Solo…», intentó decir, pero la voz se le quebró. Samuel se arrodilló junto a ella, sin saber qué hacer. La tocó la frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. «Estás ardiendo», dijo con pánico creciendo en su pecho. «¿Qué te pasa?» «Solo es un resfriado», murmuró ella, tratando de sonreír. «Pasará». Pero Samuel sabía que no era solo un resfriado. La había visto toser durante días. Había notado cómo se cubría más con el chal, cómo sus manos temblaban incluso cerca del fuego. Y no había dicho nada, porque no quería preocuparlo, porque así era ella. «Tienes que acostarte», dijo Samuel con voz firme que no reconocía como suya. «No puedo quedarme aquí», protestó ella débilmente. «Debo volver al pueblo». «No vas a ningún lado», interrumpió Samuel, con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. «Vas a quedarte aquí, y yo voy a cuidarte». La abuela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, sin peros», dijo Samuel, ayudándola a levantarse. «Eso es lo que tú harías por mí, ¿verdad?». La mujer asintió, incapaz de hablar. Con esfuerzo, Samuel la ayudó a subir las escaleras. La llevó hasta su propia habitación, la única que tenía una cama con colchón. La acostó con cuidado, la cubrió con todas las mantas que encontró. «Voy a traer agua», dijo, antes de bajar corriendo. Durante los días que siguieron, Samuel se convirtió en cuidador. Encendía el fuego antes del amanecer para mantener la casa caliente. Hervía agua con hierbas que la abuela le había enseñado a reconocer. Preparaba caldos simples con las provisiones que quedaban. Mojaba paños en agua fría y los ponía sobre su frente ardiente. Y esperaba junto a su cama,
observando su respiración. Esperaba que la fiebre bajara, esperaba que abriera los ojos y le dijera que todo estaría bien. Pero la fiebre no cedía. La abuela deliraba en sueños. Llamaba a alguien que Samuel no conocía. Decía nombres en voz baja. Pedía perdón una y otra vez. «Lo siento, mi niña. Lo siento tanto», murmuraba con voz rota. No debí dejarte ir». Samuel le tomaba la mano apretándola con fuerza. «Estoy aquí», le decía, aunque no estaba seguro de si ella podía oírlo. «No estás sola». En la cuarta noche, cuando Samuel ya no sabía qué más hacer, la abuela abrió los ojos. Miró a su alrededor, confundida. Luego vio a Samuel sentado junto a la cama, con el rostro demacrado por el cansancio, los ojos enrojecidos. «¿Samuel?», susurró con voz débil. El niño se inclinó hacia adelante rápido. «Estoy aquí». «¿Cómo te sientes?». La abuela trató de sonreír. «Como si un caballo me hubiera pisoteado», dijo, con un intento de humor. Samuel no rió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pensé que te ibas a morir», dijo con voz temblorosa. La abuela levantó una mano débil y la puso sobre la mejilla del niño. «No voy a morirme todavía», susurró. «Aún tengo demasiadas cosas que decirte». Samuel cerró los ojos, sintiendo el calor de esa mano. Una mano que ya no ardía en fiebre, sino que transmitía algo más profundo, algo parecido al amor. «¿Por qué no me dijiste que estabas enferma?», preguntó con voz quebrada. La abuela suspiró. «Porque tenía miedo de que pensaras que te estaba abandonando, como todos los demás». Samuel negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. «Tú nunca me abandonaste», dijo. «Viniste a buscarme y te quedaste. Eso es lo que importa». La abuela comenzó a llorar también, con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas hundidas. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haber estado allí cuando tu madre te necesitaba, por no haber estado allí cuando tú naciste, por haberte dejado solo tanto tiempo». Samuel se inclinó y abrazó a su abuela con cuidado, como si fuera algo frágil y sagrado. «Ya no estoy solo», dijo con voz temblorosa. «Y tú tampoco». Se quedaron así, abrazados en el silencio de esa habitación fría, mientras afuera el invierno seguía su curso implacable, pero dentro algo había comenzado a sanar. Con el paso de los días, la abuela fue recuperando fuerzas. Samuel la cuidaba con una paciencia que no sabía que poseía. Le traía comida, le leía los libros que ella le había traído, le contaba sobre su día aunque no hubiera mucho que contar. Y la abuela escuchaba. Lo miraba con esos ojos color miel llenos de ternura, y a veces sonreía. «Eres tan parecido a ella», decía, con voz suave. «A tu madre. Tienes su mismo corazón». Samuel dejaba de leer y la miraba. «¿Cómo era ella?», preguntaba. «¿De verdad?». Y la abuela comenzaba a contar. Le contaba sobre una niña de risa contagiosa que corría descalza por los campos, sobre una joven que soñaba con ser maestra, sobre una mujer que cometió errores, sí, pero que amó con una intensidad que pocos conocen. «Cuando supo que estaba embarazada de ti», decía la abuela con voz temblorosa, «vino a verme. Tenía miedo. Estaba sola. El padre te había abandonado antes de que nacieras. Y yo estaba tan enojada que le dije cosas horribles». Se detenía, cerrando los ojos con dolor. «Le dije que me había decepcionado, que había arruinado su vida, que no quería verla más hasta que solucionara su problema». Samuel escuchaba en silencio, con el corazón encogido. «Se fue esa noche», continuaba la abuela, «y nunca volvió. Años después me enteré de que había venido a esta granja, que tú habías nacido aquí, que ella había tratado de cuidarte sola durante meses, en medio del invierno más crudo que este valle había visto en décadas». Su voz se quebró. «Y que murió aquí, sola, sin ayuda, sin perdón». Las lágrimas caían por su rostro. «Cuando lo supe, fue demasiado tarde. Ya te habían llevado. Y nadie sabía dónde. Busqué durante años, Samuel. Pregunté en todos los pueblos,
en todas las iglesias. Hasta que alguien mencionó al niño solitario de la granja olvidada. Miró a Samuel con una intensidad que dolía. Y cuando te vi ese primer día, con esos ojos que son los mismos de tu madre, supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Samuel se acercó y tomó su mano. Entonces hagámoslo bien, dijo con voz firme. Juntos. La abuela sonrió entre lágrimas. Juntos, repitió. Poco a poco, la abuela fue recuperando fuerzas. Volvió a levantarse, a caminar por la casa apoyándose en su bastón. Volvió a cocinar junto a Samuel, enseñándole recetas que su madre había amado. Y Samuel, por primera vez en su vida, sintió lo que era tener familia. No una familia perfecta, no una familia sin heridas, pero una familia real. Una familia que se había encontrado en medio del dolor y que estaba aprendiendo a sanar junta. Una tarde, mientras preparaban pan juntos, la abuela se detuvo y miró a Samuel. «Hay algo más que debes saber», dijo con voz suave. «Algo que encontré hace muchos años y que guardé, esperando el momento correcto». Samuel la miró con curiosidad. «¿Qué es?». La abuela sacó de su bolsillo un sobre pequeño, amarillento y doblado. «Una carta», dijo. «La última carta que tu madre escribió. La encontré en esta casa hace años, cuando vine a buscar rastros de ella». Le extendió el sobre hacia Samuel. «Es para ti. Siempre lo fue». Samuel tomó la carta con manos temblorosas, mirando su nombre escrito con esa letra delicada que ya conocía. Pero no la abrió. No todavía. «¿La leíste?», preguntó. La abuela negó con la cabeza. «No, es tuya, solo tuya». Samuel guardó la carta en su bolsillo, sintiendo su peso como si fuera algo sagrado. «La leeré cuando esté listo», dijo. La abuela asintió, sonriendo con ternura. «Tómate todo el tiempo que necesites, mi niño». Y siguieron amasando pan en silencio, mientras afuera el invierno más largo comenzaba, finalmente, a ceder. La primavera comenzaba a asomarse tímidamente entre los últimos restos del invierno. Los días eran un poco más largos, el sol brillaba con más fuerza, la nieve se derretía lentamente, dejando al descubierto la tierra oscura y húmeda. Y en la granja, la vida había cambiado. La abuela ya no se iba al atardecer. Se había quedado. Dormía en la habitación que alguna vez fue de su hija, rodeada de las pocas pertenencias que Samuel había encontrado en el desván. Un chal viejo, un peine de carey, un par de libros desgastados. Cada noche, antes de dormir, la abuela se quedaba mirando esos objetos con una ternura silenciosa, y a veces Samuel la escuchaba llorar en voz baja, pero durante el día había alegría. Cocinaban juntos, leían juntos, limpiaban la casa y reparaban lo que el tiempo había roto. La abuela le enseñaba canciones que su madre solía cantar, le contaba historias de cuando era niña, le mostraba cómo plantar semillas en la tierra, esperando que la primavera las hiciera florecer. Y Samuel, por primera vez, se sentía en casa. Pero la carta seguía en su bolsillo, la carta que su madre había escrito para él. Samuel la llevaba consigo a todas partes, sintiendo su peso contra su pecho. La tocaba de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que seguía allí, pero no la abría. Tenía miedo de lo que pudiera decir, miedo de que las palabras escritas en ese papel hicieran real algo que aún sentía demasiado frágil. El amor de una madre que nunca conoció. Fue en una mañana clara, cuando el sol calentaba por primera vez con verdadera fuerza, que Samuel tomó una decisión. La abuela había salido a buscar agua al pozo. Samuel se quedó solo en la cocina, con la carta en las manos. La miró durante un largo rato. Luego respiró hondo y con manos temblorosas rompió el sello. Dentro había 2 hojas de papel, escritas con esa letra delicada y temblorosa que ya conocía. Comenzó a leer. «Mi querido Samuel, si estás leyendo esto, significa que has crecido, que has sobrevivido, que alguien te encontró y te cuidó, y eso me da paz. No sé cuántos años tendrás cuando leas estas palabras.
No sé si serás un niño todavía o un hombre joven. No sé si recordarás mi voz o si mi rostro se ha borrado de tu memoria como arena en el viento. Pero quiero que sepas algo, Samuel. Eres lo mejor que hice en mi vida. Cuando descubrí que venías en camino, tuve miedo. Estaba sola. Tu padre se había ido. Mi madre me había rechazado. El mundo me miraba con desprecio. Pero cuando te sentí moverse dentro de mí por primera vez, supe que nada de eso importaba, porque tú eras real, tú eras mío, y yo iba a luchar por ti con cada aliento que me quedara. Vine a esta granja porque es el único lugar en el mundo que alguna vez se sintió como hogar. Aquí creció mi madre, aquí crecí yo, y quería que tú crecieras aquí también. Pensé que podríamos hacerlo. Pensé que el amor sería suficiente, pero el invierno fue más duro de lo que imaginé, y mi cuerpo no fue lo suficientemente fuerte. Perdóname, mi niño. Perdóname por no poder quedarme contigo. Perdóname por dejarte solo en este mundo cruel. Pero quiero que sepas algo. No estuviste solo ni un solo día en mi corazón. Cada vez que te sostenía, veía el futuro. Veía a un niño valiente, de ojos profundos y corazón noble. Veía a un hombre que sería mejor que todos los que me hirieron. Veía esperanza. Y eso es lo que eres, Samuel. Esperanza. Si algún día conoces a mi madre, tu abuela, por favor, perdónala. Sé que cometió errores, sé que me dijo cosas duras, pero lo hizo por miedo, no por maldad. En el fondo, ella siempre me amó. Y sé que te amará a ti también, si le das la oportunidad. No guardes rencor, mi niño. La vida es demasiado corta para cargar con piedras en el corazón. Vive, ama, perdona, sueña. Y cuando mires el cielo en las noches claras, recuerda que yo estoy allí, entre las estrellas, cuidándote desde donde sea que las madres van, cuando ya no pueden abrazar a sus hijos. Siempre fuiste mi luz. Siempre lo serás. Con todo mi amor, tu madre. Samuel terminó de leer y las lágrimas caían en torrentes por su rostro. No podía parar. No quería parar, porque esas palabras eran lo único que le quedaba de ella, y eran hermosas, eran dolorosas, eran reales. Apretó la carta contra su pecho y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por la madre que nunca conoció, por la mujer que lo amó tanto que murió tratando de cuidarlo, por todas las preguntas que nunca podría hacerle, por todos los abrazos que nunca recibiría. Pero también lloró de gratitud, porque ella lo había amado, ella había luchado por él, ella había visto esperanza en él, y eso cambiaba todo. Cuando la abuela regresó del pozo, encontró a Samuel sentado en el suelo de la cocina, con la carta en las manos y el rostro mojado de lágrimas. Dejó el cubo de agua y se acercó despacio, con el corazón en la garganta. ¿La leíste?, preguntó con voz suave. Samuel asintió, sin poder hablar. La abuela se sentó a su lado en el suelo, ignorando el dolor en sus rodillas. Pasó un brazo alrededor de los hombros del niño y lo atrajo hacia ella. Ella te amaba tanto, susurró. Tanto, mi niño. Samuel se giró y abrazó a su abuela con fuerza desesperada. Yo también la amo, dijo entre sollozos. Aunque nunca la conocí, la amo. La abuela lo sostuvo, acariciando su cabello, dejando que llorara todo lo que necesitaba llorar. Ella lo sabe, susurró. Donde sea que esté, ella lo sabe. Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados en el suelo de esa cocina que había visto tanto dolor y ahora estaba siendo testigo de tanta sanación. Cuando Samuel finalmente se calmó, se separó un poco y miró a su abuela con los ojos rojos e hinchados. Ella te perdonó, dijo con voz ronca. En la carta, te perdonó. La abuela cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Pero yo no sé si puedo perdonarme a mí misma, susurró. Samuel tomó su mano arrugada entre las suyas. Entonces déjame ayudarte, dijo, como tú me has ayudado a mí.
La abuela abrió los ojos y lo miró con una mezcla de dolor y amor tan profunda que parecía inabarcable. «¿Cómo un niño puede ser tan sabio?», preguntó con voz quebrada. Samuel sonrió entre las lágrimas. «Porque me lo enseñaste tú», respondió, «y porque ella me dio su corazón». Esa tarde, Samuel y su abuela caminaron juntos hacia el pozo. Llevaban flores silvestres que habían comenzado a brotar en los bordes del campo. Pequeñas flores blancas y amarillas que olían a tierra fresca y a esperanza. La abuela se arrodilló junto al pozo, con dificultad, apoyándose en el brazo de Samuel. «Tu madre está enterrada aquí», dijo con voz suave, «junto a este pozo que tanto amaba cuando era niña». Samuel sintió que el corazón se le detenía. «¿Aquí?», la abuela asintió. «Cuando vine a buscar rastros de ella, hace años, la encontré. Alguien del pueblo la había enterrado con respeto, pero sin nombre, sin lápida. Solo una cruz de madera que el tiempo había derribado. Señaló un lugar junto al pozo, donde la tierra parecía un poco más oscura. «Le puse una piedra», dijo, «y vengo a visitarla cada vez que puedo». Samuel se arrodilló junto a su abuela, con las flores en las manos. Las colocó sobre la tierra con cuidado como si fueran algo sagrado. «Hola, mamá», susurró con voz temblorosa. «Soy Samuel, tu hijo». La abuela puso una mano sobre su hombro, apretándolo con ternura. «Leí tu carta», continuó Samuel con las lágrimas cayendo sobre las flores, «y quiero que sepas que estoy bien, que tu mamá me encontró, que ya no estoy solo». Respiró hondo, tratando de controlar la voz. «Y quiero que sepas que te perdono, por haberte ido, por no haber podido quedarte, porque ahora entiendo que hiciste todo lo que pudiste, y eso es suficiente». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Te amo, mamá, aunque nunca te conocí. Te amo». La abuela comenzó a llorar también, en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras miraba la tierra donde descansaba su hija. «Perdóname, mi niña», susurró. «Perdóname por no haber estado allí cuando me necesitabas, por haberte juzgado en lugar de abrazarte, por haber dejado que el orgullo fuera más fuerte que el amor». Su voz se quebró. «Pero te prometo que cuidaré de tu hijo. Te prometo que le daré todo el amor que no pude darte a ti. Te prometo que él sabrá lo valiente que fuiste, lo mucho que lo amaste». Puso su mano sobre la tierra, como si pudiera tocar a su hija una última vez. «Descansa en paz, mi niña. Ya no tienes que luchar más. Ya no tienes que tener miedo». Samuel tomó la mano libre de su abuela y la apretó con fuerza. Y allí, junto al pozo donde todo había comenzado y donde todo había terminado, una abuela y un nieto lloraron juntos. Lloraron por el pasado, por los errores, por el dolor. Pero también lloraron de alivio, porque finalmente, después de tanto tiempo, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y eso, en sí mismo, era un milagro. Cuando el sol comenzó a ponerse, Samuel y su abuela regresaron a la casa tomados de la mano. Ninguno de los dos habló, no hacía falta, porque algunas cosas se dicen mejor en silencio, y el amor, a veces, no necesita palabras. Las semanas que siguieron fueron diferentes. Había una paz nueva en la granja. Una quietud que no era silencio vacío, sino plenitud. Como si la casa, después de tantos años de abandono, hubiera finalmente recordado lo que significaba ser un hogar. Samuel y su abuela habían establecido una rutina. Se levantaban con el sol, desayunaban juntos junto a la ventana de la cocina, mirando cómo la primavera iba conquistando el paisaje. Trabajaban en el campo, preparando la tierra para sembrar, leían por las tardes, conversaban por las noches. Y poco a poco, las historias iban saliendo a la luz. La abuela le contaba sobre su propia infancia en esa granja, sobre su esposo que había muerto joven en un accidente, sobre cómo había criado sola a su hija, luchando contra la pobreza y el juicio de un pueblo pequeño que nunca perdonaba a las mujeres que no encajaban en sus moldes. «Fui dura con ella», decía la abuela, con los ojos perdidos en el fuego. «Demasiado dura.
porque tenía miedo de que cometiera los mismos errores que yo. Pero al final mi dureza solo la alejó. Samuel escuchaba, tratando de entender, tratando de perdonar no solo en nombre de su madre, sino también en nombre propio. Nadie es perfecto, decía él, con una sabiduría que no correspondía a sus 10 años. Mi madre tampoco lo fue, tú tampoco, yo tampoco lo seré. La abuela lo miraba con ojos llenos de ternura. ¿Cuándo te volviste tan sabio, niño? Samuel sonreía. Cuando dejé de estar solo, pero había algo que aún no habían hablado. Algo que flotaba entre ellos como una sombra que ninguno se atrevía a nombrar. El futuro. ¿Qué pasaría ahora? La abuela se quedaría para siempre. ¿Samuel iría a vivir con ella al pueblo? ¿O seguirían allí, en esa granja remota, construyendo algo nuevo sobre las ruinas del pasado? Ninguno de los dos hacía la pregunta, hasta que una noche la naturaleza misma los obligó a enfrentarla. La tormenta llegó sin avisar. El cielo, que había estado despejado todo el día, se oscureció de repente. Las nubes negras se arremolinaron sobre las montañas como una bestia furiosa. El viento comenzó a soplar con tal fuerza que las contraventanas golpeaban contra las paredes. Samuel estaba afuera, recogiendo leña antes de que cayera la noche, cuando sintió las primeras gotas, grandes, frías, pesadas. «¡Samuel!», gritó la abuela desde la puerta. «¡Entra! ¡Rápido!». El niño corrió hacia la casa con los brazos llenos de leña. Apenas había cruzado el umbral cuando el cielo se abrió. La lluvia caía con una violencia que Samuel nunca había visto. El viento aullaba como un animal herido. Los truenos retumbaban tan cerca que hacían vibrar las paredes. La abuela cerró la puerta con dificultad, apoyando todo su peso contra ella. Samuel dejó caer la leña junto a la estufa y corrió a ayudarla a asegurar las ventanas. Trabajaron juntos en silencio, moviéndose con la urgencia que da el miedo. Cuando finalmente todo estuvo cerrado, se quedaron parados en medio de la cocina jadeando, mirándose el uno al otro. Afuera, la tormenta rugía con furia. «No había visto una tormenta así en años», dijo la abuela con voz temblorosa. Samuel asintió, sintiendo el miedo trepar por su columna. Recordaba las noches terribles de su infancia, cuando las tormentas llegaban y él estaba completamente solo. Cuando se escondía bajo las mantas, temblando, esperando que la casa no se derrumbara sobre él. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo. La tormenta duró horas. Samuel y su abuela se sentaron junto al fuego, envueltos en mantas, escuchando el vendaval golpear contra las paredes. La casa crujía y gemía, como si estuviera a punto de desmoronarse. En un momento, un rayo cayó tan cerca que la luz iluminó la cocina como si fuera de día. El trueno que siguió fue ensordecedor. Samuel se encogió, tapándose los oídos. La abuela lo atrajo hacia ella, envolviéndolo en sus brazos y en su chal verde musgo. «Estás a salvo», le susurraba. «Estás a salvo, mi niño». Pero había algo en su voz que no era solo consuelo. Había también miedo. Samuel levantó la mirada y vio que la abuela tenía los ojos cerrados con fuerza. Los labios le temblaban como si estuviera rezando. «¿Abuela?», preguntó con voz pequeña. «¿Estás bien?». La abuela abrió los ojos y lo miró. Había lágrimas en sus mejillas. «Tengo que contarte algo», dijo con voz temblorosa. «Algo que debí decirte hace tiempo». Samuel sintió que el miedo en su pecho se intensificaba. «¿Qué pasa?». La abuela respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «La noche que tu madre murió, había una tormenta, justo como esta». Samuel se quedó inmóvil. «Yo estaba en el pueblo», continuó ella con la voz quebrada. «Estaba en mi casa sola cuando alguien tocó la puerta. Era el cura. Me dijo que habían encontrado a una mujer en esta granja, que había dado a luz sola, que estaba muy enferma». Las lágrimas caían libremente por su rostro. Corrí hacia acá. Corrí bajo la lluvia, en medio de la tormenta, con el corazón rompiéndose en pedazos, porque sabía que era ella. Sabía que mi niña me necesitaba y yo no había estado allí.
Su voz se quebró completamente. Pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Samuel sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Solo podía ver el rostro de su abuela, destrozado por el dolor. Estaba acostada en su cama, continuó la abuela señalando hacia arriba, hacia la habitación donde ahora ella dormía. Pálida, fría, con las manos aún extendidas, como si hubiera estado buscando algo o a alguien. Cerró los ojos, incapaz de seguir mirándolo. Y junto a ella, envuelto en mantas, estabas tú, un bebé diminuto, llorando con toda la fuerza de tus pulmones. Vivo, sano, un milagro. Samuel no podía respirar. La sostuve en mis brazos, dijo la abuela. Le pedí perdón 1000 veces. Le dije todo lo que debía haberle dicho cuando estaba viva, pero ya no podía oírme. Abrió los ojos y miró a Samuel con una intensidad desgarradora. Y entonces te tomé en mis brazos, y supe que no podía perderte a ti también, que tenía que cuidarte, que esa era mi última oportunidad de hacer las cosas bien. Samuel sentía las lágrimas cayendo por su rostro. Pero tuve miedo, admitió la abuela. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallarte como le fallé a ella. Así que hablé con el cura, con el médico, con la gente del pueblo, y entre todos decidimos que lo mejor era encontrarte una familia de verdad. Samuel negó con la cabeza, sin entender. Pero nadie quería un bebé sin nombre, sin padre, hijo de una mujer que había muerto en el pecado, continuó ella con amargura. Así que llamamos al hermano de tu abuelo, el tío Esteban. Le pagué para que viniera a cuidarte, para que te mantuviera a salvo hasta que yo pudiera, hasta que yo tuviera el valor de hacerme cargo. Su voz era apenas un susurro ahora. Pero fui una cobarde. Los meses se convirtieron en años, y yo seguía sin venir. Seguía enviando dinero, seguía preguntando por ti, pero no tenía el valor de mirarte a los ojos, sabiendo que por mi culpa tu madre había muerto sola. Samuel la miraba, con el corazón destrozado. Y cuando el tío Esteban se fue, cuando te dejó solo, yo no lo supe hasta meses después. Y para entonces, tú ya habías aprendido a sobrevivir sin nadie. La abuela se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Perdóname, Samuel. Perdóname por haberte abandonado, por no haber sido lo suficientemente valiente, por haberte hecho pasar por todo ese dolor. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de esa cocina, el único sonido era el de 2 corazones rompiéndose y al mismo tiempo sanando. Samuel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Luego, con un movimiento decidido, se acercó a su abuela y la abrazó con toda la fuerza que tenía. «Ya no importa», dijo con voz firme. «Ya no importa cuánto tardaste. Lo que importa es que estás aquí ahora». La abuela lo abrazó de vuelta, llorando contra su hombro. «Pero te hice sufrir tanto». «Y tú también sufriste», interrumpió Samuel. «Sufriste por mi madre. Sufriste por mí. Sufriste sola durante años. Pero ya no estás sola. Y yo tampoco». Se separó un poco para mirarla a los ojos. «Somos familia, abuela. Y las familias se perdonan, las familias se quedan». La abuela lo miraba con una mezcla de asombro y amor tan profunda que no cabía en palabras. «¿Cómo puedes perdonarme?», susurró. Samuel sonrió entre las lágrimas. «Porque mi mamá me enseñó», dijo. «En su carta. Me enseñó que la vida es demasiado corta para cargar piedras en el corazón». La abuela cerró los ojos y lo abrazó de nuevo, con una fuerza que parecía querer compensar todos los años perdidos. «Te amo, Samuel», dijo con voz quebrada. «Te amo tanto». «Yo también te amo, abuela», respondió él. Y en ese momento, algo cambió. El peso que habían estado cargando, el peso de la culpa, del dolor del pasado, se hizo más ligero. No desapareció. Tal vez nunca desaparecería completamente, pero ya no los aplastaba, porque ahora lo cargaban juntos. Cuando la tormenta finalmente amainó, ya era de madrugada. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Las nubes se dispersaban lentamente.
Los pájaros comenzaban a cantar de nuevo. Samuel y su abuela estaban todavía sentados junto al fuego, abrazados, exhaustos, pero en paz. ¿Te quedarás?, preguntó Samuel con voz suave. ¿Para siempre? La abuela sonrió, acariciando su cabello. Para siempre, respondió. Si tú me dejas. Siempre, dijo Samuel. Se quedaron en silencio, mirando el fuego, escuchando el goteo del agua desde el techo, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo parecido a la esperanza, porque habían atravesado la tormenta y habían sobrevivido, juntos. Los meses que siguieron a la tormenta fueron los más tranquilos que Samuel había conocido en su vida. La primavera se instaló con toda su fuerza. Los campos que antes estaban secos y agrietados comenzaron a reverdecer. Las flores silvestres brotaron por todas partes, llenando el aire con su fragancia dulce. Los pájaros volvieron a anidar en los árboles cercanos a la casa, y la granja, que durante tantos años había sido un lugar de soledad y silencio, se transformó en algo diferente. En un hogar. Samuel y su abuela trabajaban juntos todos los días. Repararon el techo que goteaba, arreglaron las ventanas rotas, pintaron las paredes con cal blanca que la abuela trajo del pueblo. Plantaron un pequeño huerto junto a la casa, con semillas de tomate, lechuga, calabaza y hierbas aromáticas. La abuela cantaba mientras trabajaba, canciones viejas que había aprendido de su propia madre, canciones que la madre de Samuel solía cantar cuando era niña, y Samuel escuchaba memorizando cada melodía, cada palabra, guardándolas en su corazón como tesoros, porque ahora entendía algo que antes no sabía. Las historias no mueren con las personas, se quedan, se transmiten, se convierten en parte de quienes vienen después. Una tarde, mientras limpiaban el desván, la abuela encontró algo que la detuvo en seco. Era una caja de madera pequeña y cubierta de polvo. Tenía un cierre oxidado que se dio con un poco de esfuerzo. Samuel la observaba desde la escalera con curiosidad. ¿Qué es?, preguntó. La abuela abrió la caja despacio, como si temiera lo que pudiera encontrar dentro, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es su diario», susurró sacando un cuaderno de tapa de cuero desgastado. «El diario de tu madre». Samuel subió rápido los últimos escalones y se acercó. La abuela sostenía el cuaderno con manos temblorosas, pasando los dedos por la cubierta como si estuviera acariciando el rostro de su hija. «No sabía que lo guardaba aquí», dijo con voz quebrada. «No sabía que...» No pudo terminar. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Samuel se sentó junto a ella en el suelo polvoriento del desván. «¿Podemos leerlo?», preguntó con suavidad. La abuela lo miró dudando. «Es muy personal, Samuel. Son sus pensamientos más íntimos, sus miedos, sus sueños». Samuel asintió. «Lo sé, pero quiero conocerla, de verdad. No solo a través de tus historias o de sus cartas. Quiero saber quién era ella, qué sentía, qué la hacía feliz o triste». La abuela cerró los ojos, respirando hondo. «Tienes razón», dijo al fin. «Tienes derecho a conocerla». Bajaron juntos a la cocina y se sentaron junto a la ventana, donde la luz de la tarde entraba suave y dorada, y comenzaron a leer. El diario comenzaba cuando la madre de Samuel tenía 15 años. Eran entradas cortas al principio, historias de una adolescente soñadora que amaba los libros, que quería ser maestra, que escribía poemas secretos sobre el cielo y las estrellas. Samuel escuchaba mientras su abuela leía en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. «Hoy corrí descalza hasta el pozo. El agua estaba tan fría que me dolieron los pies, pero no me importó. Me senté en el borde y miré el reflejo del cielo. A veces pienso que el pozo es un portal a otro mundo, un mundo donde nadie te juzga, donde puedes ser quien quieras ser». Samuel sonrió. Él también había pensado cosas así sobre el pozo. Las entradas continuaban, historias de la escuela, de amigas que venían y se iban, de maestros que la inspiraban, de sueños sobre el futuro. Y luego, poco a poco, el tono comenzó a cambiar.
Conocí a alguien, se llama Miguel. Tiene 18 años y trabaja en el aserradero. Cuando me mira, siento que el mundo se detiene. Sé que mamá no aprobaría. Sé que es mayor que yo. Pero no puedo evitar sentir lo que siento. La abuela hizo una pausa, cerrando los ojos con dolor. «Ese era tu padre», dijo con voz suave. Samuel asintió en silencio, sintiendo algo extraño en el pecho. No era exactamente dolor, era más bien curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se había ido? Si alguna vez pensó en él. La abuela continuó leyendo. Las entradas se volvieron más intensas, más apasionadas, historias de encuentros secretos, de promesas susurradas bajo la luz de la luna, de planes de futuro que nunca se cumplirían. Y luego vino la entrada que lo cambió todo. Estoy embarazada. No sé cómo decírselo a mamá. No sé cómo decírselo a Miguel. Tengo tanto miedo. Pero también siento algo extraño, algo parecido a la alegría, porque hay una vida creciendo dentro de mí, una vida que es mía, una vida que nadie podrá quitarme. La abuela dejó de leer. Las lágrimas caían sobre las páginas amarillentas. Samuel le tomó la mano, apretándola con suavidad. «Sigue», dijo con voz firme. «Necesito saber». La abuela asintió limpiándose las lágrimas y continuó. Las siguientes entradas eran dolorosas de leer. La madre de Samuel describía cómo le había contado a Miguel sobre el embarazo, cómo él había prometido quedarse, cómo habían planeado irse juntos, empezar una vida nueva en otro lugar, y luego cómo, una semana después, Miguel había desaparecido, sin despedirse, sin explicaciones, sin mirar atrás. Se fue, me dejó sola con esta vida creciendo dentro de mí y con el corazón roto en 1000 pedazos, pero no voy a rendirme, no voy a dejar que el miedo me destruya. Este bebé es mío, y voy a luchar por él. Luego venía la entrada sobre la conversación con la abuela, sobre cómo había reunido el valor para contarle, sobre las palabras duras que siguieron. Mamá me dijo que había arruinado mi vida, que había traído vergüenza a la familia, que no podía quedarme en casa. No sé qué duele más, si sus palabras o el hecho de que tal vez tenga razón. La abuela sollozaba ahora sin intentar ocultarlo. «Lo siento tanto», repetía entre lágrimas. «Lo siento tanto, mi niña». Samuel le pasó un brazo por los hombros, sosteniéndola. «Ella sabía que la amabas», dijo con suavidad. Lo escribió después. «Lo sé, y tenía razón». Unas páginas más adelante, había otra entrada. «Me fui de casa hoy. Tomé lo poco que tengo y caminé hasta la granja. Sé que mamá está enojada. Sé que la decepcioné. Pero también sé algo más. Ella me ama. Lo vi en sus ojos, detrás de la ira y la decepción. Lo vi en cómo sus manos temblaban cuando me dijo que me fuera. Algún día, cuando todo esto termine, volveré a verla y le pediré perdón. Y espero que ella también me perdone». La abuela cerró el diario, incapaz de seguir. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado en años. Samuel la abrazó, dejándola llorar contra su hombro. «Ella te perdonó», susurró. «Y tú la perdonaste a ella, y ahora están en paz». Pasaron el resto de la tarde leyendo el diario. Había entradas sobre el embarazo, sobre los miedos y las esperanzas, sobre las noches en que la madre de Samuel se sentaba junto al pozo, hablándole a su bebé que aún no nacía, contándole historias, cantándole canciones. «Hoy sentí que te movías por primera vez. Fue como una mariposa dentro de mí. Lloré de felicidad, porque ahora eres real. Ahora sé que no estoy sola». Y luego venían las últimas entradas, escritas con letra cada vez más temblorosa, más débil. «El invierno es muy duro este año. Hace tanto frío que apenas puedo sentir los dedos. Pero tú estás a salvo. Te siento moverse, te siento fuerte. Voy a cuidarte. Pase lo que pase, voy a cuidarte». La penúltima entrada estaba fechada 2 días antes del nacimiento de Samuel. «Creo que es hora. Siento que estás listo para conocer el mundo. Tengo miedo, pero también tengo fe, porque tú eres mi milagro,
Y los milagros siempre encuentran la manera. Y luego la última entrada, escrita con letra casi ilegible, con manchas que parecían de lágrimas o tal vez de sangre. Te llamas Samuel. Significa, Dios ha escuchado, y Él te escuchó, mi niño, porque estás aquí, estás vivo, estás perfecto. Perdóname por no poder quedarme contigo más tiempo, pero te amo más de lo que las palabras pueden decir. Sé feliz, Samuel, sé valiente, sé tú mismo, y recuerda siempre que fuiste amado desde el primer momento en que exististe. Esas fueron las últimas palabras que la madre de Samuel escribió antes de morir. Cuando terminaron de leer, el sol ya se había puesto. La cocina estaba en penumbras, iluminada apenas por las brasas del fuego. Samuel y su abuela se quedaron sentados en silencio, con el diario cerrado entre ellos. «Gracias», dijo Samuel al fin, con voz ronca. «Gracias por compartirlo conmigo». La abuela lo miró con ojos enrojecidos, pero llenos de paz. «Gracias a ti», respondió, «por ayudarme a conocerla de nuevo, por ayudarme a entender que no todo estuvo perdido, que ella fue feliz, a su manera, hasta el final». Samuel asintió. «Ella fue valiente», dijo, «más valiente que nadie que haya conocido». «Igual que tú», respondió la abuela acariciando su cabello. «Eres exactamente como ella». Samuel sonrió entre las lágrimas. «Entonces supongo que tengo una buena herencia». La abuela rió entre lágrimas también. «La mejor herencia del mundo, mi niño». Esa noche, antes de dormir, Samuel le pidió a su abuela que le dejara quedarse con el diario. Ella accedió, entregándoselo con cuidado. Samuel lo guardó en el cajón junto a su cama, junto a las cartas que su madre había escrito. Y por primera vez desde que podía recordar, se durmió sin miedo, porque ahora sabía algo fundamental. No estaba solo. Nunca lo había estado realmente. Su madre lo había amado. Su abuela lo amaba. Y ese amor, aunque invisible, era más fuerte que cualquier silencio. Era su herencia, y nadie podría quitársela jamás. Pasaron los años, no de golpe, sino despacio, como pasan las estaciones, con la misma suavidad con que el invierno cede ante la primavera y el verano se transforma en otoño. La granja cambió. Los campos que antes estaban secos y abandonados florecieron. El huerto que Samuel y su abuela habían plantado juntos creció hasta convertirse en un jardín abundante. Los árboles frutales que habían sembrado dieron sus primeras cosechas. Las gallinas pusieron huevos. La casa dejó de crujir con cada ventisca. Y sobre todo, dejó de estar vacía. Samuel creció. De ese niño delgado y silencioso de 10 años, se convirtió en un joven de hombros anchos y manos callosas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, melancólicos, pero llenos de una luz que antes no existía. La abuela envejeció también. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos temblaban más al sostener la taza de té. Sus pasos se volvieron más lentos, más cuidadosos, pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida, llena de amor. Y cada mañana, sin falta, se sentaban juntos junto a la ventana de la cocina, mirando el amanecer sobre los campos, agradeciendo en silencio por un día más juntos. Samuel tenía 25 años cuando su abuela comenzó a prepararse para partir. No lo dijo con palabras, no hacía falta. Samuel lo supo por la forma en que comenzó a enseñarle todo lo que sabía, las recetas secretas que su propia madre le había enseñado, las historias familiares que aún no le había contado, los nombres de las plantas medicinales que crecían junto al camino. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?», preguntó Samuel una tarde mientras preparaban pan juntos. La abuela sonrió, amasando la masa con manos expertas a pesar del temblor. «Porque las historias deben seguir vivas», respondió con suavidad, «y yo no voy a estar aquí para siempre». Samuel sintió que algo se apretaba en su pecho. «No digas eso». La abuela dejó de amasar y lo miró con esos ojos color miel que tanto amaba. «Escúchame bien, Samuel», dijo con voz firme pero gentil. «He vivido una vida larga, he cometido errores, he perdido personas que amaba, pero también he encontrado redención.
Tomó su mano entre las suyas, manchadas de harina. «Tú me salvaste», continuó, con los ojos brillantes. «Me diste una segunda oportunidad de ser la madre y la abuela que debía haber sido desde el principio. Me enseñaste a perdonar. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para el amor». Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Samuel. «Y por eso», siguió ella, «cuando llegue mi momento, quiero que sepas que moriré en paz, porque sé que te dejo preparado, que eres fuerte, que eres bueno, que eres exactamente el hombre que tu madre soñó que serías». Samuel no pudo contener las lágrimas. «No quiero perderte», susurró. La abuela lo abrazó, apretándolo contra su pecho como había hecho tantas veces. «No me perderás», dijo con voz suave. «Estaré en cada amanecer que mires desde esta ventana, en cada pan que hornees, en cada flor que plantes, en cada historia que cuentes a tus propios hijos algún día». Se separó un poco para mirarlo a los ojos. «La muerte no es el final, mi niño. Es solo otra forma de estar presente». La abuela murió en una tarde de primavera. No hubo dolor, no hubo sufrimiento. Simplemente se durmió en su mecedora junto a la ventana, con el sol bañando su rostro y una sonrisa suave en los labios. Samuel estaba en el campo cuando sucedió. Cuando regresó y la encontró, supo de inmediato que se había ido. Se arrodilló junto a ella, tomó su mano fría entre las suyas y lloró. Lloró por ella, por su madre, por todos los años perdidos, pero también lloró de gratitud, porque había tenido la oportunidad de conocerla, de amarla, de ser amado por ella. Y eso, en sí mismo, era un milagro. Samuel la enterró junto al pozo, al lado de su madre, tal como ella había pedido. Colocó una piedra simple pero hermosa sobre su tumba, con su nombre y una frase que ella solía decir: «Nunca es demasiado tarde para el amor». Y plantó flores, cientos de flores, lavanda, como el aroma que ella amaba, margaritas blancas, como las que crecían en su infancia, rosas silvestres como las que su madre solía recoger. Cada mañana, Samuel bajaba hasta el pozo con un cubo de agua y regaba las flores, y mientras lo hacía, les hablaba, les contaba sobre su día, sobre los cambios en la granja, sobre los recuerdos que guardaba en el corazón. «Buenos días, mamá. Buenos días, abuela», decía con voz suave. «Las flores están creciendo bien este año. Creo que les gusta este lugar tanto como a ustedes les gustaba». Y aunque nadie respondía, Samuel sentía su presencia, en el viento que movía las hojas, en el canto de los pájaros, en el sol que calentaba su espalda mientras trabajaba. Estaban allí, no de la forma en que antes estuvieron, pero estaban. Y eso era suficiente. Pasaron más años. Samuel se convirtió en un hombre respetado en el pueblo. Aunque vivía solo en la granja, no era un ermitaño. Iba al mercado cada semana. Ayudaba a los vecinos cuando lo necesitaban. Compartía las cosechas de su huerto con las familias que pasaban hambre. Las mujeres del pueblo trataban de emparejarlo con sus hijas. Los hombres lo invitaban a trabajar con ellos. Pero Samuel siempre declinaba con educación, no porque no quisiera compañía, sino porque había aprendido que la soledad y el estar solo no eran lo mismo. Tenía sus memorias, tenía su trabajo, tenía el legado de dos mujeres valientes que le habían enseñado todo lo que sabía sobre el amor, el perdón y la resiliencia. Y eso llenaba su vida de una manera que nada más podría hacerlo. Una mañana de primavera, 15 años después de la muerte de su abuela, Samuel despertó con una sensación extraña. No era tristeza, no era alegría, era algo intermedio, algo parecido a la plenitud. Se levantó, preparó café como su abuela le había enseñado y salió al porche. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, bañando los campos en tonos dorados y rosados. Los pájaros cantaban con fuerza. El aire olía a tierra mojada y a flores frescas. Samuel cerró los ojos y respiró hondo, y en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz absoluta. Caminó despacio hasta el pozo, donde las flores crecían abundantes y hermosas.
Se arrodilló junto a las tumbas y pasó la mano sobre las piedras, ahora cubiertas de musgo suave. «He pensado mucho en ustedes últimamente», dijo en voz alta, «en todo lo que me enseñaron, en todo lo que sacrificaron para que yo pudiera estar aquí». Arrancó algunas hierbas que habían crecido entre las flores. «Y he llegado a una conclusión», continuó. «Esta granja no es solo un lugar, es una historia de dolor, sí, pero también de amor, de redención, de segundas oportunidades». Sonrió con los ojos brillando, y creo que es hora de que esa historia continúe. Pocas semanas después, Samuel comenzó un proyecto nuevo. Convirtió una de las habitaciones de la casa en una biblioteca. Llenó los estantes con libros que compraba en el pueblo, libros que pedía prestados, libros que la gente le regalaba, y cada sábado por la tarde abría las puertas de la granja. Los niños del pueblo venían caminando por el camino sin nombre, curiosos y emocionados. Samuel los recibía con pan recién horneado y leche fresca, y luego se sentaba con ellos en el porche y les leía historias de aventuras, de familias, de amor y pérdida, de finales felices que a veces tardaban mucho en llegar, pero que siempre valían la espera. Los niños escuchaban fascinados, y cuando las historias terminaban, corrían de vuelta a sus casas, llevando consigo no solo el recuerdo de una tarde hermosa, sino también una semilla de esperanza. Porque Samuel entendía algo fundamental. Las historias salvan vidas. Lo habían salvado a él, una y otra vez, y ahora era su turno de salvar a otros. Una tarde, una niña pequeña de ojos grandes y curiosos se acercó a Samuel después de la lectura. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz tímida. «¿Por qué nos invitas aquí?». Samuel sonrió, arrodillándose para estar a su altura. «Porque cuando yo era pequeño como tú», respondió, «alguien vino a visitarme, alguien que me trajo pan, historias y amor. Y eso cambió mi vida para siempre». La niña lo miraba con atención. «¿Y quién era esa persona?». Samuel sintió un nudo en la garganta, pero sonrió de todas formas. «Era mi abuela», dijo con suavidad, «y ella me enseñó que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen disfrazados de gestos sencillos, de manos que ofrecen pan, de historias compartidas, de presencias constantes». La niña asintió, aunque no estaba segura de entender todo. «¿Y dónde está ella ahora?». Samuel miró hacia el pozo donde las flores se mecían suavemente con la brisa. «Aquí», respondió. «Siempre está aquí». Esa noche, cuando todos se habían ido, Samuel se quedó sentado en el porche, mirando las estrellas. Pensó en su madre, que había muerto para darle vida. Pensó en su abuela, que había recorrido el camino del perdón para encontrarlo. Pensó en todos los años de soledad, de dolor, de incertidumbre, y pensó en todo lo que había venido después, en las flores, en las risas de los niños, en el pan compartido, en las historias contadas una y otra vez, y comprendió algo que tal vez siempre había sabido, pero que solo ahora podía nombrar. La vida no se trata de evitar el dolor, se trata de encontrar la belleza que crece a pesar de él. Se trata de plantar flores sobre las tumbas, de hornear pan para los hambrientos, de abrir las puertas cuando alguien toca. Se trata de seguir adelante, no olvidando el pasado, sino llevándolo consigo como una parte valiosa de quien eres. Y así, entre el silencio de los campos y el canto de los pájaros, Samuel comprendió que su historia no era una tragedia. Era un milagro que comenzó con un niño solitario y una anciana que se atrevió a tocar la puerta. Un milagro que continuaba cada vez que extendía la mano hacia alguien más. Porque eso es lo que hacen los milagros. No terminan, se multiplican. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, déjanos saber en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez alguien tocó tu puerta cuando más lo necesitabas, o si tú fuiste quien tocó la puerta de alguien más. Porque todos necesitamos que nos recuerden que no estamos solos, que el amor siempre encuentra el camino de regreso, que nunca es demasiado tarde. Gracias por quedarte hasta el final.
Gracias por ser parte de esta comunidad, donde celebramos las historias que sanan, que transforman, que nos recuerdan lo mejor de ser humanos. Hasta la próxima historia. Que tengas un día lleno de primaveras.